Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presenta Magantártica. Conduce el periodista Juan Pablo Martínez Paredes. ...22:03 y comenzamos un nuevo capítulo de Magantártica en Polar Comunicaciones. Hoy tenemos un invitado que nos visita de la ciudad de Santiago, magallánico, nacido y criado, don José Barría Bustamante, jefe de la División de Propiedad Raíz, Ministerio Bienes Nacionales. ¿Cómo estás, José? Hola, muy bien, Juan Pablo. Encantado de volver a mi zona, vuelvo muy seguido últimamente y la verdad que trabajando mucho por el Ministerio y en especial en Punta Arenas, ahora que estamos iniciando un nuevo plan de saneamiento de título de dominio. Cuéntanos un poco de eso. En estos viajes te vimos con la subsecretaria hace unas semanas atrás. ¿A qué se refiere esto de la regularización de títulos de dominio? ¿En qué andan precisamente? Me comentabas algo fuera de micrófono que tiene que ver con el camino al Andino, por ejemplo. Bueno, en todo el país nosotros regularizamos a la gente que no tiene un título de dominio. Está viviendo por muchos años, porque por herencia, porque compró pero no tiene el título, la escritura, como se dice, y finalmente accede a un decreto ley que se llama el 2695. Y con ese decreto ley, que es una medida excepcional de regularización de títulos de dominio, logra inscribir en el conservador de bienes raíces y ser poseedor de un título de dominio que le da derecho a postular a muchos subsidios, que le da derecho a postular a créditos, por ejemplo, créditos INDAP, o al subsidio de la protección térmica en Magallanes, o al subsidio del mejoramiento de la vivienda, y también a heredar, que es muy relevante, poder heredar una propiedad a los hijos, dejarle algo a su gente, y con eso logra tener una regularización del lugar, es decir, ser dueño de lo que le pertenece. Oye, una consulta, y hoy día en Magallanes, ¿de cuánta gente estaríamos hablando más o menos que se encuentra en esta situación de que no tiene regularizadas sus propiedades? Magallanes es una de las regiones que tiene menos cantidad de propiedad irregular, pero debemos tener en carpeta por ingreso unos 400 casos en la región. En el país, cuando nosotros ingresamos en marzo del 2018 al gobierno, encontramos 58.000 expedientes en rezago, sin tramitación. Un hecho muy, muy lamentable, porque había gente esperando por 8, 9, hasta 10 años sin tramitarse su título de dominio. Y este rezago, con un ingreso además de 17.000 expedientes, indudablemente que te da un escenario muy complejo de resolver. Y hemos puesto todos nuestros esfuerzos, todo nuestro capital para poder resolver este problema de rezago y además reducir la tramitación promedio de 4,5 años a 1, eliminar el rezago y entregar la mayor cantidad de títulos en el país. A diciembre de este año vamos a haber entregado 26.000 títulos de dominio, en circunstancias que en el gobierno anterior solamente en 4 años se entregaron 28.000. Es decir, a la mitad del periodo vamos a haber resuelto por lo menos el 92% de lo que hizo el gobierno anterior. Ahora, la otra consulta, conversábamos también antes de entrar al estudio, el tema de que andas también, o anduviste, y que hay un tema muy importante con respecto a Navarino, con respecto a las leyes de excepción. Me interesaría saber también un poco si le puedes explicar a la gente a qué se refiere esto. Habitualmente lo vemos en los medios de comunicación, se conversa mucho, pero la gente repite muchas veces y no tiene conocimiento acabado sobre estas leyes. Si nos puedes contar un poco a qué se refiere esto, entendiendo que este programa se llama Magantártica y por tanto vemos la región de Magallanes, como te comentaba, con esta visión antártica también, con esta visión de proyección hacia este lugar que si bien no tenemos soberanía, sí tenemos ciertas pretensiones y tenemos una posición privilegiada el día de hoy como Punta Arenas y como William, etc. Así es. Bueno, eso la verdad que es muy entretenido. Es una tarea que como consejero regional visité un par de veces la Antártica. ¿En qué periodo fuiste consejero? Fui 4 periodos consejero regional. Y en el último periodo ya estuve 2 años nomás, después tuve que asumir otro cargo, el director de la empresa portuaria austral, y por tanto, como era incompatible, tuve que dejar el consejo regional. Pero la Antártica y Puerto Williams, la isla Navarino en general, digamos, nos despierta un interés muy especial para el Ministerio. Hace poquito más de un año nos juntamos acá en un café con el gobernador de ese entonces, que era Juan José Arcos,
y dimos forma a un tremendo proyecto. La isla, en el 95%, la isla Navarino es fiscal. Y lo que más se requiere para poder crecer en Navarino es tener propiedad de la tierra y poder desarrollar proyectos productivos, de turismo, agrícolas, de pesca, de turismo por sobre todo. Pero para ello se requería que el ministerio haga un plan ordenado, y que permita entregar la tierra en venta a la gente y que pueda desarrollar proyectos. Y en eso estamos. La verdad es que inicialmente se levantó una demanda de más de 500 personas que quisieron comprar un inmueble, un terreno. Luego dijimos nosotros, bueno, tenemos que ordenarlo esto. Hemos establecido una mesa acá a cargo de nuestra Seremi, de Francisca Rojas, que va regularmente a la ciudad de Puerto Williams, y es una mesa de trabajo con la gente y también con la comunidad Yagán en Uquica. Y ese trabajo ha sido muy productivo porque hemos podido escuchar de ellos todas sus inquietudes, hemos podido ir diseñando cómo vamos a hacer en forma ordenada este plan. Así que este plan pretendemos, de hecho hoy día llegó la autorización de DIPRES para que, en realidad la recomendación técnica para que un estudio de línea base del plan navarino se pueda desarrollar en Puerto William y se pueda, primero hay que el Consejo Regional tiene que autorizar los fondos, los consejeros, estoy seguro, digamos, nos van a poder apoyar en esto, y con eso vamos a poder hacer un plan ordenado de ordenamiento territorial, ¿cierto? Que cuide las cargas de turismo, que cuide el medio ambiente por sobre todo, y que con eso se pueda desarrollar con una visión de largo plazo un crecimiento de Puerto William, un crecimiento que recoja el turismo antártico por sobre todo, y que podamos captar una buena parte de lo que hoy es la oferta de turismo de crucero antártico, que obviamente está al frente en Ushuaia, y que desde Puerto William pueda salir esta gran oferta del turismo hacia la Antártica chilena. Una consulta, algo que siempre salta en los medios de comunicación en distintas partes, tiene que ver con los planos reguladores y cómo estamos pensando las ciudades, en temas no solamente de ordenamiento, sino que también en temas de, lo comentábamos el otro día con el Seremi de Medio Ambiente que tuvimos acá, con el tema de dónde instalamos los vertederos, los rellenos sanitarios, cómo integramos también la visión ciudadana, cómo integramos a los pueblos originarios, una serie de cosas. ¿Cuál es el rol ahí del Ministerio de Bienes Nacionales con respecto a esta articulación, a esta sinergia que tiene que darse entre los distintos entes públicos para poder lograr este círculo virtuoso? Oye, una participación muy grande. El Ministerio de Bienes Nacionales posee el 53% de todo el territorio del país, terrenos fiscales. Muchos de ellos son evidentemente la gran extensión del desierto en el norte, los grandes parques nacionales, los SNASPE, conocidos las áreas silvestres nacionales protegidas, por supuesto, pero también mucho terreno fiscal urbano y periurbano que permite algunos desarrollos de este tipo. Por ejemplo, el tema de vertederos. Hace tiempo hubo un problema grande de basuras, digamos, en el sector de Ancud, en Chiloé. Y nos pusimos a buscar como ministerio dónde tenemos algún terreno para facilitar y otorgar para vertedero esa función. Lo mismo se hizo hace un tiempo atrás en Porvenir. Creo que finalmente no se concretó, pero el año 2017 se entregó un terreno a la comuna de Porvenir para que se desarrollara un proyecto de relleno sanitario. El ministerio participa en todo lo que es el desarrollo territorial y patrimonial en el país para colaborar al desarrollo de cada una de las comunas y regiones en el país. Así que es una función que tenemos de por sí. Incluso en un articulado, digamos, de nuestra ley orgánica, establece que en aquellas zonas de baja densidad poblacional, donde tenemos terrenos fiscales importantes, es el ministerio el llamado a coordinar todas las políticas públicas para el desarrollo de esos sectores. Ahora, otros dos temas que aparecieron hace poco en los medios, pero que uno apareció hoy día y coyunturalmente tiene que ver con esta Arena Magallanes. Falta en Magallanes, al parecer, un lugar donde podamos congregar gran cantidad de personas, por ejemplo, para eventos artísticos, deportivos, culturales. Hoy día un tema ahí con el Gimnasio de la Confederación, con el Gimnasio Fiscal. Pero Bienes Nacionales también tendría que ver en un proyecto, por ejemplo, de este tipo, de tratar de buscar
¿Se da esa posibilidad? Y una segunda consulta también, ya que me comentaste que en su momento dejaste el Consejo Regional para ser miembro de la EPA, que tiene que ver con esta proyección antártica y lo que hoy día todos dicen, el puerto. Nos falta un puerto, hoy día parece acorde con las necesidades, puesto que Ushuaia nos ha sacado al parecer una ventaja con respecto al tema turístico de crucero, y Magallanes principalmente se está convirtiendo en el centro científico y desde donde salen por vía aérea, pero no por vía marítima. Esas dos consultas un poco, el tema arena o posible arena Magallanes para un gran centro cívico, cultural, deportivo, y el tema del puerto. ¿Qué nos puedes comentar un poco desde tus distintas visiones como nacionales y como distintas cosas? Primero, como ministerio, nosotros en donde tenemos terrenos disponibles para entregar a las distintas comunas, provincias y regiones, lo hacemos, fundamentalmente para vivienda. Para vivienda somos el principal proveedor que tiene el Ministerio de Vivienda, esos terrenos fiscales otorgados por bienes nacionales. Pero así también donde hay alguna posibilidad de algún terreno que sirva para el desarrollo deportivo, cultural, de distinta naturaleza, lo entregamos. Lo entregamos ya sea en venta, en concesión, de uso gratuito, en destinación a otros servicios públicos. Y en el caso de que si faltara una arena en Punta Arenas, pero claro que sí, claro que lo hace falta, pero en Punta Arenas tenemos muy poco terreno fiscal disponible. De una magnitud importante, digamos, que permita desarrollar un proyecto grande, que tenga estacionamiento, que tenga todo eso. Yo siempre he soñado con que Magallanes, Punta Arenas, en especial, sea una ciudad para el desarrollo del turismo de eventos y negocios. Eso permitiría completar la baja temporada, digamos, con muchos eventos que permitan hacer grandes simposios, con seminarios, congresos de distintas profesiones y de distintas actividades que permita hacer turismo de eventos y de negocios. Y para eso se requiere no solo una gran capacidad de camas, que ya creo que la tiene Punta Arenas y Magallanes, sino que requiere un espacio grande de muchos. Es como un cazapiedra que existe en Santiago, un gran centro de eventos como para reunir gente en seminarios y tener esa disposición para hacerlo. Eso creo que falta y sería un gran gancho para poder desarrollar ese factor que permita completar el resto de la temporada de turismo, que es muy alta pero muy baja en la baja temporada. ¿Y tu visión con respecto al tema del puerto? Últimamente vimos a parlamentarios, políticos, distintas personalidades regionales que empiezan a decir, oye, ahora vienen los chinos, ahora vienen estos otros, se vienen a instalar empresas multinacionales y por tanto necesitamos ya esta logística, pero al parecer muchas veces queda en el discurso y efectivamente, si tú nos puedes contar un poco, ya que estuviste ahí también, ¿Por qué el tema del puerto no sale? ¿Cuál es un tema que es una falta de fondos sectoriales? ¿Es un tema del gobierno regional? ¿Es un tema que tiene que bajar del Ejecutivo? ¿Por dónde viene el por qué hoy día no contamos con un puerto al nivel que Magallanes requiere? Y hace rato, como decía un amigo argentino, le está llorando. Claro, efectivamente. Mira, a nosotros nos tocó, desgraciadamente, encontrarnos con un muelle Prat destruido. Me recuerdo, digamos, el sector 9 y 10 del puerto Arturo Prat, del viejo puerto Arturo Prat, prácticamente destruido. Y tuvimos que abocarnos a desarrollar rápidamente, primero levantar un proyecto de inspeccionarlo, de determinar la cuantía del daño y luego invertir para poder reparar ese muelle Prat. Pero no solo repararlo, sino que también pensar en cómo hacerlo crecer, porque, por ejemplo, un crucero de los que llegan en la temporada de cruceros, con 250 metros de eslora no podía atracar al muelle Prat. Y eso evidentemente es un desmedro importante porque quedaba la gira y porque mediante utilización de tender bajar a los pasajeros con los vientos que nos caracterizan, por supuesto que es complejo. Entonces, eso nos tocó hacer a nosotros. Una tarea muy dura y de financiar eso. La empresa Portuaria Austral es una empresa del Estado, ¿cierto? Una empresa que tiene su financiamiento propio. Y tuvimos que dejar todo eso listo para someterlo a endeudamiento. Endeudamiento que pueda pagar los mismos flujos que recibe la empresa portuaria. Y en eso dejamos ese tema. Y respecto del muelle Mardones, que
que en su momento se pensó y se construyó como la alternativa a Muelle Prat. Lamentablemente no se hizo bien. Eso es un proyecto muy antiguo, de los años 90, en donde se iba en una dirección, y ustedes lo ven, y después dobla, ¿cierto? Dobla hacia el sector donde está mar. Y dobla porque las profundidades eran muy altas, era muy caro hacerlo, y lamentablemente queda muy mal orientado a los vientos. Y eso perjudica a todas las que son las maniobras, digamos, de estiva, desestiva, las maniobras portuarias. Por lo tanto, arreglar eso es muy, muy caro. Y por eso se estaba pensando en hacer una dársena. Y nosotros dejamos iniciados varios estudios de dársena, pero ya entre la reparación de Muelle Prat y los estudios de la dársena nos pilló el periodo y nos tuvimos que ir con esa tarea que entiendo el directorio posterior continuó. Pero es absolutamente necesario contar con un muy buen puerto en Punta Arenas, pero también en Puerto William. Lo de Puerto William es realmente la competencia y la oportunidad para salir con la oferta de turismo antártico. Ahora, volviendo un poco más atrás y entendiendo ya el tema un poco del puerto y de esta arena Magallanes que comentamos, quiero volver a un tema que comentaste que es fundamental y que hoy día hay muchos grupos que son bastante críticos y que tiene que ver con respecto a la vivienda. Todos sabemos que una de las necesidades básicas de las personas, ¿no es cierto?, el tener una casa, el tener la propiedad también de esa casa. Cada vez es más difícil en Magallanes también, los precios están absolutamente disparados y efectivamente el reclamo que se está haciendo es de que pareciera que hay un castigo sobre la clase media una vez que logra cierto nivel de ingresos o cierto nivel de educación o cierto nivel de X y queda fuera de todas las políticas públicas para acceder a vivienda. Entiendo que esto no es un tema que competa directamente a bienes nacionales, pero en tu visión también como político, ¿cómo ves tú esto? ¿Cómo crees tú que se puede solucionar este tema de la vivienda en nuestro país, donde efectivamente hay cierta burbuja inmobiliaria que hace que los precios estén hoy día disparados por las nubes? Bueno, a ver, la verdad que el tema, tú diste justamente en el clavo, el problema que se le presenta a la clase media. La clase media, y no solo en vivienda, ¿no? La clase media en salud es un gran problema, entre contar con una ISAPRE muy cara, con remedios muy caros, y contar también con una salud pública bastante deficitaria, con muchos problemas de otorgar remedios y de otorgar una buena atención. Entonces queda una clase media como en la mitad, y que no tiene solución. Cuando ocurre un desastre, digamos, de la naturaleza, un terremoto, un desastre, lo que ocurra, los más ricos se arreglan muy fácil. Los más pobres reciben toda la ayuda del mundo, pero la clase media queda prácticamente arreglándoselas como puede. Y ese es un problema. Y en vivienda ocurre lo mismo. En vivienda, por ejemplo, este tema de los loteos irregulares, que al Ministerio le ha correspondido una fuerte campaña luchando para que no existan más loteos irregulares. Pero sin embargo hay que entender una cosa. En Chile existe un muy buen sector que accede al crédito hipotecario, inmobiliarias, condominios, proyectos importantes, todo bonito, perfecto. Pero hay que tener capacidad para acceder a eso. Un grupo importante. Después está un grupo que lisa y llanamente no tiene cómo tener un lugar donde vivir. Y finalmente, y esto sucede mucho más en el norte del país, digamos, se toma los terrenos, constituye campamentos, muchos campamentos, toma del borde costero. Nosotros tenemos muchísimo terreno fiscal afectado por toma del borde costero en el norte. Y el otro grupo es aquel que acude, que está entre los muy ricos y los muy pobres y dice: no, yo no me voy a ir a tomar un terreno, me compro un terreno, estas acciones de derecho, y constituye estos loteos irregulares. Es la gente que está ahí como en la mitad. Y finalmente, ¿con qué se encuentra? Con que ese es una situación muy irregular, que no tiene una urbanización debida y no tiene luz, no tiene agua, no tiene alcantarillado, no tiene recolección de basura, no tiene anchos de calle naturales, normales para que pase una ambulancia, un bombero, no tiene grifos. Es una situación precaria e irregular. Pero ese es el problema que tiene la clase media en tema de vivienda.
Oye, y la otra consulta, ahora que lo nombraste, este tema de acciones y derechos, habitualmente uno agarra el diario y empieza a ver, se venden acciones y derechos en tal lado. Uno ve que los valores no son habitualmente los mismos que el terreno, y la gente muchas veces no entiende qué es lo que está haciendo cuando está comprando esto, va y construye y de ahí después se encuentra que está metido en una camisa un problema. Un problema. ¿Qué significa realmente hoy día en Chile, según la legislación vigente, comprar estas acciones y derechos de un terreno? Que en la práctica no está comprando nada, con certeza, nada urbanizable y regularizado. No es como comprar un terreno con unas medidas especiales, con deslindes en particular determinados y con acceso a un frente que accede a una red de agua, a una red de alcantarillado o a una electrificación. Nada de eso tiene esas características. Todo lo que se hace mediante estas acciones de derecho en sectores normalmente periurbanos, fuera del radio urbano o rurales, tiene ese gran problema. Y eso en Punta Arenas, hoy día conversaba con un notario en la tarde, afortunadamente los notarios ya están todos de acuerdo en no tramitar este tipo de negocio, que la Ley General de Urbanismo y Construcciones sanciona al loteador. Y eso lo hace con firmeza. El loteador es sancionado, digamos, por efectuar este tipo de venta de acciones y derechos de loteos irregulares. Irregulares por falta de urbanización. Y en Punta Arenas se ha ido frenando eso. En Magallanes se ha estado frenando eso, y también el conservador de Magallanes también lo está haciendo, y es bueno que así se haga para que efectivamente se busquen soluciones de verdad. Perfecto, para ir cerrando ya este primer bloque de Magantártica, una consulta también. Sabemos que no solamente andas por el tema de bienes nacionales, también habría algún movimiento dentro de la alianza, de la generación de partidos que están en el gobierno hoy día. No sé si nos puedes contar un poco eso, porque delante nombramos la clase media. Me parece que hay un nuevo referente que se estaría conformando a nivel nacional en algunas regiones. No sé si nos puedes contar un poco sobre eso también y cómo estás ahí involucrado en eso. Pero claro que sí, la verdad es que nosotros a nivel nacional estamos constituyendo un nuevo referente político que está cercano, digamos, a la alianza de Chile Vamos, comparte plenamente los principios de Chile Vamos, pero que busca un foco a la clase media, y busca un foco en el centro político, a la gente que es de clase media. Y justamente el nuevo partido que se está en proceso de firma se llama la Nueva Clase Media, y es porque, bueno, yo soy de clase media, qué duda cabe, pero por ello además uno dice, la clase media está en todos los discursos de todos los políticos, ha estado siempre en todos los programas de gobierno, pero en la práctica la clase media siempre ha estado al margen de poder tomar las decisiones. Si bien todos los partidos políticos la mencionan, pero no hay clase media dirigiendo a los partidos políticos. En cambio en nuestro partido sí la hay. Yo soy miembro de la directiva nacional, estamos en un proceso de inscripción, ya invitaremos a los magallánicos a sumarse a este nuevo referente político que pretendemos sea representativo de la gente, y de la gente de clase media, que hay gente que nunca está representada. Si solamente el gobierno del presidente Piñera ha sido el único que ha ingresado un proyecto de ley, que está actualmente ya inició trámite, que se llama la clase media protegida, que busca justamente proteger en la vivienda, en la educación, en la salud, en lo medioambiental, en todos los aspectos de la vida, a la gente que es vulnerable, que es de clase media. Ahora la consulta que viene justo ahora para cerrar, bastante resumido. La clase media, tú dices que va a apuntar más hacia el centro. ¿Este centro comparte muchas de las ideas del ideario de Chile Vamos, por ejemplo, en sentidos que son de repente más conservadores de la derecha chilena? ¿Cómo se va a hacer esta mixtura entre un partido más enfocado al centro, a la clase media, y a personas que quizás muchas veces no han militado nunca en un partido político y serían un poco estos desencantados del sistema, por lo mismo que tú dices, porque durante muchos años nunca se sintieron parte porque eran excluidos de todo este tipo de beneficios? Este es un partido de oportunidad.
de oportunidades para la gente, de poder sumarse a un proyecto que interpreta la libertad de emprender, que interpreta la seguridad, que interpreta, que busca, digamos, trabajar en un Chile libre, trabajar de verdad a conseguir los derechos de la gente. ¿Ya? Por ejemplo, cuando se busca los derechos a las playas, el libre acceso a las playas, ese es un derecho que está constituido en la ley, pero su ejercicio hay que entregarlo, hay que hacerlo. Lo que hacemos nosotros justamente es buscar que la gente se sienta interpretada, pero participe. No es lo mismo ser parte de un discurso que ser parte de una directiva y representar a la gente, ir a las elecciones y representar a la clase media. Perfecto, vamos cerrando este primer segmento de Magantártica con nuestro invitado José Barría Bustamante. Muchas gracias por estar acá, José. Gracias, Juan Pablo, y aprovecho de mandarle un muy buen saludo a Miguel Ángel, tu padre, que conocí por muchos años en el Consejo Regional. Juntos estuvieron en el Consejo Regional con José, jefe de la División de Propiedad de Raíz del Ministerio de Bienes Nacionales, miembro también de la directiva de este nuevo partido político, la nueva clase media. No nos dejen, volvemos ya con un tema muy importante: Tierra del Fuego, la comuna de Porvenir.